En medio del vasto desierto, donde las arenas susurran secretos ancestrales y los vientos llevan ecos de historias olvidadas, se despliega una narrativa intrigante. ¿Quién es la mujer que, junto a uno de los mayores líderes de la historia, desempeña un papel fundamental en una misión divina de liberación? Séfora, la hija de Jetro, sacerdote de Madián, surge desde las sombras de la tradición como una figura de valentía y sabiduría, entrelazando su destino con el de Moisés en un momento que cambiaría el curso de la humanidad. Pero, ¿qué sabemos realmente sobre esta misteriosa mujer? ¿Cómo salvó la vida de Moisés cuando Dios casi lo mata? Prepárate para sumergirte en una historia llena de emoción, valentía y giros inesperados, donde el amor y la fe se entrelazan en un escenario de opresión y esperanza. Ya te pido que des tu like, deja en los comentarios si conocías la historia de Séfora, y comencemos con el video. La historia de Séfora, esposa de Moisés, se sitúa en un contexto histórico y cultural rico que moldeó su identidad y sus experiencias. Para comprender plenamente el significado de su narrativa, es fundamental explorar las raíces del pueblo madianita, la línea de Séfora, el papel de las mujeres en la sociedad patriarcal de la época y la importancia de los pozos como puntos de encuentro social y cultural. Los madianitas eran una tribu nómada descendiente de Madián, uno de los hijos de Abraham con su segunda esposa, Cetura, como se describe en Génesis 25, 1-2. Este pasaje nos informa que Abraham tuvo otros hijos después de la muerte de Sara, y Madián fue uno de ellos. La descendencia madianita resulta significativa en el contexto de la historia de Israel, ya que, aunque eran parientes lejanos de los israelitas, los madianitas desarrollaron una cultura y una identidad propias, a menudo en contraste con las de los israelitas. Los madianitas eran conocidos por su estilo de vida pastoral, a menudo migrando a través de las áridas regiones de la península arábiga. Su economía se basaba en la cría de ovejas y cabras, y eran comerciantes hábiles, participando en actividades comerciales con otros pueblos del Medio Oriente. Esta movilidad y sus interacciones comerciales propiciaron un intercambio cultural significativo, pero también generaron tensiones con los israelitas, quienes los consideraban forasteros. Los madianitas mantenían una reverencia por las tradiciones de sus antepasados, pero también tenían sus propias prácticas y creencias religiosas, diferentes a la adhesión estricta de los israelitas al culto a Dios. El rol de las mujeres en la sociedad patriarcal de la época era complejo. Aunque a menudo relegadas a papeles secundarios, las mujeres, como Séfora, podían tener un impacto significativo en sus comunidades y familias. Séfora, como hija de Jetro, sacerdote de Madián, no solo era una mujer, sino también parte de una familia de prestigio. Los pozos en la antigüedad eran lugares de gran importancia social y cultural, funcionando como puntos de encuentro para las comunidades. Eran esenciales para la vida cotidiana, ya que representaban una fuente de agua vital en regiones áridas. Además de su función práctica, los pozos también servían como escenarios para encuentros y reuniones sociales, reflejando la dinámica de la vida comunitaria. En Génesis 24, 11-20, encontramos la historia de cómo Abraham envió a su siervo en busca de una esposa para Isaac. El pozo donde el siervo encontró a Rebeca es un claro ejemplo de esta importancia. El acto de sacar agua del pozo simboliza el sustento y la continuidad de la vida, así como la posibilidad de nuevos comienzos. De manera similar, en Génesis 29, 9-10, la historia de Jacob encontrándose con Raquel en un pozo destaca el papel de este espacio como un lugar de conexiones humanas, donde las relaciones se forman y se fortalecen.
La dinámica de los pozos también sugiere un espacio donde las mujeres pueden interactuar, compartir historias y estrechar lazos familiares y comunitarios. Para Séfora, el pozo no fue solo el lugar donde conoció a Moisés, sino también donde comenzó una nueva etapa en su vida al convertirse en parte de la gran historia del pueblo de Dios. Moisés, nacido en una época en la que el faraón había ordenado la muerte de todos los recién nacidos hebreos, fue salvado por su madre, quien lo colocó en una canasta y lo dejó a la deriva en el río Nilo. La princesa de Egipto encontró a Moisés y decidió adoptarlo, criándolo como su propio hijo en el palacio real. Así, Moisés creció con los privilegios de la vida egipcia, educándose en la cultura y el conocimiento de los egipcios, mientras su verdadera identidad como hebreo permanecía oculta en parte de su vida. Con el tiempo, la conciencia de su origen y de las condiciones de su pueblo se volvió cada vez más clara para Moisés. Veía la opresión y el sufrimiento de los hebreos, que eran esclavizados y sometidos a trabajos arduos por orden del faraón. Moisés enfrentaba un conflicto interno profundo. Por un lado, su lealtad a Egipto y a su vida privilegiada. Por otro, un creciente sentido de justicia y empatía por el sufrimiento de su pueblo. Un día, mientras caminaba entre su pueblo, Moisés fue testigo de cómo un egipcio maltrataba brutalmente a un hebreo. Esta escena despertó en él una indignación profunda y la ira por la opresión de su gente lo dominó. Sin pensar en las consecuencias, Moisés intervino drásticamente, atacó al egipcio y lo mató, escondiendo el cuerpo en la arena, creyendo que su acción podría aliviar a su pueblo y demostrar su preocupación por ellos. Este acto de violencia, aunque impulsado por un deseo de justicia, se convertiría en el catalizador de su huida. Al día siguiente, Moisés se sintió impulsado a acercarse de nuevo a los hebreos, esperando que su acción hubiera provocado algún cambio. Sin embargo, al encontrar a dos hebreos peleando, se sorprendió al notar que su intervención previa no había sido bien recibida por todos. Uno de los hombres cuestionó a Moisés, preguntando si también a él lo mataría como había hecho con el egipcio. Esta respuesta no solo expuso el miedo y la desconfianza que los hebreos sentían hacia él, sino que también reveló que su acto de defensa había sido descubierto. Moisés comprendió entonces que sus acciones podrían traerle graves consecuencias. Cuando el faraón se enteró del asesinato, se enfureció y buscó matar a Moisés, quien comprendió que ya no estaba seguro en Egipto. Desesperado, Moisés huyó, dejando atrás la vida que conocía y el hogar donde había crecido. Esta huida no solo representa un cambio geográfico, sino también una transición en la vida de Moisés, quien pasó de ser un príncipe de Egipto a un fugitivo, un hombre en busca de propósito en medio de la incertidumbre. Al llegar a Madián, Moisés se encuentra en un mundo nuevo, rodeado de un pueblo cuyas tradiciones y modos de vida le resultan desconocidos. Este cambio lo obliga a confrontar no solo su pasado, sino también a adaptarse a una nueva cultura. Durante su estadía en Madián, Moisés conoce a Séfora, la hija de Jetro, el sacerdote de Madián, y este encuentro ocurre de una manera dramática y significativa. La escena se desarrolla en un pozo, un lugar que en las historias bíblicas suele estar asociado a encuentros y revelaciones. La importancia del pozo va más allá de ser una fuente de agua. Representa un espacio social donde las interacciones humanas se entrelazan. Mientras Séfora y sus 6 hermanas intentan llenar los abrevaderos para las ovejas de su padre, son interrumpidas por pastores que las alejan, lo cual refleja las luchas que enfrentaban las mujeres en una sociedad patriarcal dominada por hombres. En ese momento, el carácter protector de Moisés se manifiesta. Al percibir la injusticia, se levanta y actúa, ahuyentando a los pastores y ayudando a Séfora y sus hermanas a completar su tarea. Este acto no es solo un impulso momentáneo,
es una muestra profunda de la naturaleza de Moisés como líder nato. Al ayudar a Séfora, Moisés demuestra su valentía y su sentido de justicia, cualidades que más adelante serían esenciales en su misión como libertador de Israel. No es alguien que observa la opresión a la distancia. Él interviene en defensa de las injusticias, protegiendo a los vulnerables, un impulso que culminará en su lucha contra la opresión del pueblo hebreo en Egipto. Este acto de heroísmo en un entorno desconocido y hostil marca el comienzo de un nuevo capítulo en la vida de Moisés y en la historia del pueblo de Dios. Séfora, en este contexto, emerge no solo como una víctima, sino como una figura de fortaleza y resiliencia. Su presencia en el pozo, la necesidad de protección y la ayuda que recibe de Moisés la colocan en un papel activo dentro de la narrativa. Después de la intervención de Moisés, Jetro, el padre de Séfora, se sorprende al ver que sus hijas regresan antes de lo habitual. Cuando le cuentan sobre el hombre egipcio que las salvó, esto no solo revela la nobleza de Moisés, sino que también inicia el proceso que llevará a la unión entre Moisés y Séfora. La acogida de Moisés en la casa de Jetro simboliza su integración en esta nueva comunidad, encontrando no solo refugio, sino también un hogar y un propósito. Desde ese momento, la relación entre Moisés y Séfora se fortalece y ella se convierte en una figura fundamental en su vida. El matrimonio, en las sociedades antiguas, iba más allá de una simple formalidad. Tenía implicaciones sociales, económicas y políticas significativas. Esta práctica a menudo sellaba alianzas entre familias y tribus, creando vínculos que trascendían lo individual y se enmarcaban en un contexto colectivo más amplio. En Éxodo 2:21-22, cuando Moisés decide quedarse con Jetro y recibe a Séfora como esposa, esta decisión va más allá del amor o el deseo. Representa una alianza estratégica que une a Moisés, un hebreo fugitivo, y a Jetro, un sacerdote madianita que, aunque emparentado con Abraham, posee una identidad cultural y religiosa propia. Este matrimonio marca un punto crucial en la vida de Moisés. Al unirse a Séfora, pasa a formar parte de la familia de Jetro e integrarse a la sociedad madianita, un pueblo nómada con una rica herencia cultural. Esta integración le ofrece a Moisés una nueva base de apoyo en un momento de transición en su vida. Criado como un príncipe egipcio, ahora se encuentra en un nuevo hogar, lejos de las opresiones de Egipto y de las expectativas que pesaban sobre él como líder de los israelitas. Este cambio abarca no solo aspectos físicos, sino también espirituales y sociales, pues implica la adaptación a un nuevo conjunto de normas, valores y prácticas que definen la vida en el desierto. Séfora se presenta como una figura central en esta nueva narrativa. Su rol va más allá de ser una esposa. Es una mujer de carácter y resiliencia, cuyas acciones y decisiones impactan significativamente la vida de Moisés y la historia de Israel. Como hija de Jetro, un sacerdote, proviene de una línea que respeta y mantiene una relación profunda con lo divino. Esta conexión se hace evidente en momentos críticos, como cuando Moisés es llamado por Dios para liderar al pueblo israelita. Uno de los pasajes más intrigantes que involucra a Séfora es la referencia a ella como la esposa de sangre en Éxodo 4:24-26. Al recibir Moisés el llamado divino para liderar a los israelitas en su salida de Egipto, comenzó una travesía que requeriría no solo coraje y determinación, sino también conformidad con las exigencias del pacto que Dios había establecido con su pueblo. Mientras Moisés viajaba hacia Egipto, Dios se manifestó en su vida de manera intensa y desafiante. En Éxodo 4:24-26 se describe un momento de extrema gravedad en que Dios se presenta y decide atacarlo. La razón de la ira de Dios no se menciona explícitamente,
pero está vinculada a la falta de Moisés en circuncidar a su hijo, un signo esencial del pacto entre Dios y los descendientes de Abraham. La circuncisión representa algo más que un rito. Es una expresión de identidad y obediencia al llamado divino, simbolizando la inclusión del hijo de Moisés en la alianza que Dios estableció con Israel. En este momento de gran tensión, Séfora se convierte en una figura fundamental. Al percibir la gravedad de la situación y la amenaza inminente sobre la vida de Moisés, actúa con rapidez y valentía. Toma un cuchillo de pedernal, una herramienta de piedra, y realiza la circuncisión de su hijo. Este acto está lleno de simbolismo y urgencia, pues Séfora no solo salva la vida de Moisés, sino que también reafirma la importancia de la obediencia a Dios. Al colocar la sangre del niño en los pies de Moisés, utiliza un lenguaje simbólico profundo que ha sido objeto de muchas interpretaciones a lo largo de los siglos. La acción de Séfora representa un momento de profundo entendimiento y resiliencia. Aunque es una mujer madianita, demuestra un conocimiento de las exigencias del pacto y de la magnitud de lo que está en juego. Esta intervención destaca su fortaleza y el rol activo que juega en la vida de Moisés, desafiando la visión tradicional de que las mujeres eran meras apoyadoras en una sociedad patriarcal. La manera en que Séfora actúa sugiere que comprende la seriedad de la situación y se convierte en una mediadora entre Dios y Moisés, subrayando la necesidad de obediencia y protección bajo la voluntad divina. Después de la circuncisión, la ira de Dios se aparta de Moisés, resolviendo la tensión que se había establecido. Este episodio no solo salva la vida de Moisés, sino que también enfatiza la importancia de la participación de Séfora en la narrativa de la salvación de Israel. A través de su valentía y su acción decisiva, Séfora reafirma su papel como compañera de Moisés y como una mujer cuya voz y decisiones tienen un impacto significativo en la historia de la liberación del pueblo hebreo. La acción de Séfora tiene un impacto inmenso, pues salva la vida de Moisés y reafirma la importancia de la circuncisión como un signo del pacto y de la obediencia a Dios. Al realizar este acto, demuestra un profundo entendimiento de las tradiciones y las exigencias del pacto, subrayando su papel activo en la vida de Moisés y en la misión que él está a punto de emprender. La expresión esposa de sangre sugiere que al participar en este rito, Séfora se convierte en una mediadora entre Dios y Moisés, destacándose como una mujer que, aunque no es israelita de nacimiento, cumple un rol crucial en la realización de los planes divinos. La unión entre Moisés y Séfora, aunque marcada por amor y respeto, enfrentó desafíos culturales y relacionales derivados de sus distintas herencias. Moisés, un hebreo criado en Egipto, y Séfora, una madianita hija de un sacerdote, trajeron consigo tradiciones, creencias y prácticas religiosas que no solo moldearon su matrimonio, sino también sus interacciones con la comunidad israelita. En Éxodo 18, 1-12, se observa un aspecto importante de esta dinámica cultural durante la visita de Jetro, padre de Séfora, a Moisés en el desierto. Este encuentro trasciende la mera interacción familiar y refleja las complejas relaciones culturales y familiares presentes en la narrativa. Jetro, como sacerdote de Madián, simboliza la cultura madianita, rica en sus propias tradiciones religiosas, mientras que Moisés representa la nueva alianza que Dios ha establecido con Israel. La visita de Jetro enfatiza la importancia de buscar consejo y apoyo, mostrando cómo la integración cultural puede ser crucial para el éxito de la misión de Moisés. Séfora, como mujer madianita, enfrenta desafíos singulares dentro de la comunidad israelita. Las diferencias culturales entre madianitas e israelitas se manifiestan en las expectativas y normas sociales que la rodean.
como extranjera en un pueblo con una identidad tan definida como el pueblo escogido, puede haberse sentido en ocasiones alienada o menospreciada. El conflicto entre Miriam, Aarón y Moisés, descrito en Números 12, 1 a 10, es uno de los pasajes más reveladores y complejos de la narrativa bíblica, pues explora la dinámica familiar entre estos tres personajes centrales y también pone de relieve las tensiones raciales y culturales en la relación de Moisés con Séfora. La historia comienza cuando Miriam y Aarón hablan contra Moisés debido a su elección de casarse con una mujer cusita, que muchos estudiosos interpretan como una referencia a Séfora, aunque el texto no es del todo claro en este sentido. La acusación de Miriam y Aarón no se limita a una crítica a la esposa de Moisés, sino que refleja una serie de tensiones más amplias relacionadas con la identidad, el liderazgo y el papel de las mujeres en sus respectivas culturas. Miriam, como hermana de Moisés y líder en su propio derecho, junto con Aarón, el sumo sacerdote, expresan una inquietud que va más allá de la elección personal de Moisés. Ellos plantean la cuestión de que Dios también habla a través de ellos y cuestionan la autoridad de Moisés como el único escogido por Dios para liderar al pueblo de Israel. Este cuestionamiento revela sentimientos de celos y rivalidad, sugiriendo que la conexión especial de Moisés con Dios y su rol de líder estaban creando tensiones dentro de su propia familia. Sin embargo, el núcleo del conflicto es sin duda el tema de la esposa cusita de Moisés. El origen y la etnia de Séfora añaden una capa adicional de complejidad, pues es una mujer ajena a Israel, proveniente de una cultura y una tradición distintas. Las tensiones raciales emergen aquí como un elemento central de la narrativa, reflejando las preocupaciones que muchos israelitas podían tener en torno al matrimonio intercultural y la posible influencia de prácticas no israelitas en la vida de Moisés y por extensión en la vida del pueblo de Dios. Miriam y Aarón, al criticar a Moisés, expresan temor sobre cómo la inclusión de una mujer cusita podría afectar la pureza cultural y religiosa del pueblo israelita. Este miedo se ve exacerbado por la historia más amplia de Israel, que había enfrentado amenazas e influencias externas que podían desviarlos de su adoración a Dios. Así, la crítica de Miriam y Aarón no es solo una cuestión personal, sino que refleja una tensión profunda entre la aceptación de la diversidad y el deseo de preservar una identidad cultural homogénea y pura. La respuesta de Dios a esta situación es rápida y contundente. Él convoca a Moisés, Miriam y Aarón a la tienda de reunión y defiende a Moisés de forma elocuente. Dios deja en claro que la relación que tiene con Moisés es única e incomparable. Mientras que a otros profetas les habla en visiones y sueños, con Moisés habla cara a cara, con claridad y sin enigmas. Esta declaración de Dios no solo reafirma la autoridad de Moisés, sino que también coloca a Miriam y a Aarón en una posición de responsabilidad, demostrando que sus críticas no eran solo un ataque a la autoridad de Moisés, sino también una ofensa contra Dios mismo. Las implicaciones de esta respuesta son significativas para Séfora, aunque ella no esté físicamente presente en el conflicto. El hecho de que Dios defienda a Moisés con tanta fuerza sugiere que él reconoce y valora la decisión de Moisés de casarse con Séfora. Séfora, quien ya había enfrentado desafíos por ser una madianita en una cultura predominantemente israelita, es nuevamente reafirmada en su posición, ya que Dios no permite que los prejuicios raciales de Miriam y Aarón socaven su legitimidad como esposa de Moisés. Además, la respuesta de Dios culmina en un juicio severo contra Miriam. Ella es castigada con lepra, una condición que la hace ritualmente impura y la excluye de la comunidad durante 7 días.
Este castigo no solo es una reprimenda, sino que también sirve como advertencia sobre las consecuencias de dejar que los prejuicios culturales y raciales influyan en las relaciones dentro del pueblo de Dios. La lepra de Miriam, que la vuelve blanca como la nieve, es un símbolo poderoso que subraya la gravedad de su acción y resalta la importancia de la inclusión y la aceptación en una comunidad diversa. Tras este período de exclusión, Moisés, con compasión, intercede por Miriam, pidiendo a Dios que la cure. La restauración de Miriam después de estos 7 días sirve como recordatorio de que, aunque la disciplina de Dios puede ser severa, su gracia es igualmente abundante. Esta narrativa, por tanto, no solo refleja las complejidades de las relaciones familiares y los desafíos de la autoridad, sino que también ofrece una lección poderosa sobre la importancia de reconocer y valorar la diversidad dentro de la comunidad de fe. La posición de Séfora como esposa de Moisés se fortalece, y su historia se entrelaza con la narrativa mayor de Israel, subrayando que la aceptación y el respeto de diferentes culturas son fundamentales para construir una identidad colectiva fuerte y unida. A través de este conflicto, la Biblia nos ofrece una visión rica sobre las tensiones que pueden surgir cuando las culturas se encuentran y los desafíos que enfrentan los líderes al intentar equilibrar las expectativas de su comunidad con las realidades de su propia vida. Este evento marca un punto crucial en la jornada de Moisés y el pueblo de Israel, resaltando la importancia de un compromiso con la unidad y la inclusión, incluso frente a diferencias culturales y raciales. El resultado es una reafirmación del valor de cada individuo en la historia de Dios y la necesidad de un reconocimiento mutuo dentro de una comunidad diversa. Esta realidad crea un entorno complejo para Séfora. Aunque es la esposa de Moisés, podría ser vista como una extraña en un espacio donde su cultura y prácticas no son plenamente comprendidas o aceptadas. Moisés también enfrenta el desafío de equilibrar estas dinámicas culturales y sociales. Necesita asegurarse de que Séfora y su herencia no sean menospreciadas mientras cumple con su llamado divino. La búsqueda de Séfora por un lugar en un mundo que puede no acoger sus orígenes y prácticas es una realidad dolorosa, muchas veces pasada por alto en las narrativas tradicionales. El regreso de Séfora y sus hijos a Madián es un momento cargado de significado y de implicaciones en la historia de Moisés y su misión de liberar a los israelitas. En Éxodo 18, 2-3, encontramos una referencia al viaje de Séfora y de sus hijos, Gersón y Eliezer, de vuelta a la casa de su padre, Jetro, tras un período de separación. Esta separación refleja no solo los desafíos que enfrenta Moisés como líder, sino también sus responsabilidades como esposo y padre. Este regreso a la casa de Jetro puede interpretarse a la luz del contexto crítico que Moisés enfrenta. Después de recibir el llamado divino y ser enviado de regreso a Egipto para confrontar al faraón, Moisés se encuentra ante una tarea monumental y peligrosa. Está a punto de enfrentarse a uno de los gobernantes más poderosos del mundo antiguo, lo cual implica un alto riesgo, no solo para su vida, sino también para la seguridad de su familia. Por lo tanto, la decisión de Moisés de enviar a Séfora y a sus hijos de regreso a Madián puede verse como una medida estratégica, buscando proteger a sus seres queridos de las incertidumbres y amenazas que podría traer consigo esta misión. Las razones que llevaron a Moisés a tomar esta decisión son diversas y complejas. Primero, al prepararse para enfrentarse al faraón y emprender la liberación de los israelitas, Moisés debía asegurarse de que su familia estuviera fuera de peligro. La travesía que estaba a punto de emprender no era solo un viaje a través del desierto, sino una batalla tanto espiritual como física.
y la presencia de Séfora y los niños podría haber sido un riesgo innecesario en una situación tan volátil. Además, la responsabilidad de liderar a una nación esclavizada en su búsqueda de libertad era abrumadora, y Moisés pudo haber sentido que la mejor manera de cumplir esta misión era mantener a su familia en un lugar seguro, lejos del caos que se avecinaba. Este acto de enviar a Séfora y a sus hijos de vuelta a Madián también podría reflejar las tensiones que Moisés enfrentaba al equilibrar su rol como líder con sus responsabilidades familiares. Ser un líder escogido por Dios para guiar a su pueblo es una tarea que requiere enfoque y dedicación, y la presión que Moisés sentía pudo haber afectado su capacidad para estar presente para su familia. La decisión de separarse de su esposa e hijos, aunque dolorosa, pudo haber sido vista como una elección necesaria para priorizar la liberación de los israelitas. El regreso de Séfora y los niños a Madián revela desafíos emocionales y psicológicos que Moisés debe enfrentar. Como líder, debe tomar decisiones que implican sacrificios personales, y la separación de su familia, aunque temporal, puede haber sido una fuente de dolor. Además, la cuestión de la identidad familiar en medio de la lucha por la libertad también representa un dilema importante. Mientras Moisés se esfuerza por convertirse en el libertador de Israel, enfrenta la realidad de que su familia está lejos, lidiando con la incertidumbre y la separación. Séfora, por su parte, también enfrenta sus propios retos al regresar a Madián. Como mujer madianita, su posición en un mundo dominado por hombres podría haber sido compleja. No solo necesita adaptarse nuevamente a la vida en su tierra natal, sino que también puede sentir la presión de ser vista como la esposa de un hombre que lidera una revolución. Las expectativas culturales y sociales pueden ser intensas, y la separación puede hacer que sienta la necesidad de reafirmarse dentro de su comunidad. Además, Séfora debe cuidar de Gersón y Eliezer, lo cual representa una gran responsabilidad. Debe asegurarse de que crezcan en un ambiente seguro y reciban educación mientras enfrenta la incertidumbre por la ausencia de Moisés. La situación le exige ser no solo madre, sino también una figura de fortaleza y resiliencia, capaz de criar a sus hijos en medio del cambio y la adversidad. Mientras tanto, Moisés se preparaba para una batalla monumental. Armado solo con su fe y el mandato divino, regresó a Egipto, donde el sufrimiento de su pueblo era palpable. La opresión bajo el dominio egipcio era extrema y los israelitas clamaban por liberación. En un acto de valentía y determinación, Moisés se presentó ante el faraón y pidió la libertad de su pueblo. Las confrontaciones entre Moisés y el faraón se convirtieron en un intenso enfrentamiento entre la voluntad de Dios y la obstinación del líder egipcio. Las plagas que Dios envió a Egipto, desde la transformación del agua en sangre hasta la muerte de los primogénitos, fueron señales claras del poder divino y de la urgencia de la misión de Moisés. El corazón del faraón, sin embargo, permaneció endurecido y se negó a liberar a los israelitas. Cada plaga intensificaba la presión, tanto sobre el faraón como sobre Moisés, quien cargaba con el peso de la esperanza y el sufrimiento de su pueblo. Finalmente, después de una serie de eventos devastadores, el faraón cedió y permitió que los israelitas se marcharan. La liberación fue un momento histórico, un clamor de triunfo y libertad, pero también el comienzo de una nueva etapa llena de incertidumbres. Moisés guió a su pueblo a través del desierto hacia la tierra prometida, un lugar donde finalmente podrían adorar a Dios sin opresión. Esta travesía estuvo marcada por desafíos, pero también por milagros, como la división del Mar Rojo, donde los israelitas cruzaron en seco mientras las aguas se alzaban a su alrededor. Mientras Moisés guiaba a los israelitas,
La nostalgia por su familia pesaba en su corazón. La separación de Séfora y los niños no era solo una cuestión de distancia física. Era un recordatorio constante de la fragilidad de la vida y del papel fundamental de la familia en su misión. Durante este tiempo,